¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta parte del curso de formación de capacitadores en buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas de manufactura y sistema HACCP. Mi nombre es Nelly Peña, soy consultora precisamente en buenas prácticas pecuarias de manufactura y HACCP, y he tenido en los últimos años un trabajo importante en lo que es asesoría a las empresas sobre las leyes europeas para importación de productos de origen animal. Estoy muy contenta de estar de nuevo aquí en este curso que el OIRSA y el IICA ofertan para ustedes. Y sin más preámbulos, comenzamos. Nuestro tema es importancia de la certificación de establecimientos que procesan productos cárnicos para exportar. Previamente, ustedes ya vieron todo lo que es las buenas prácticas de pecuarias, las de manufactura. Estamos viendo el sistema HACCP tan importante para la inocuidad y el cuidado de todos los peligros que pueden involucrar a nuestros alimentos. Y ahora vamos a hablar de algunas certificaciones, en especial lo que tiene que ver con la exportación a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Este es el contenido de nuestra presentación. Vamos a dar una introducción, vamos a hablar brevemente de certificación y algunos ejemplos de certificaciones, de cómo se han desarrollado las certificaciones en el mundo. Ustedes ya lo leyeron previamente cuando vieron diferentes tipos de certificaciones y la Global Food Safety Initiative. Vamos ahora a hablar de los requisitos de la autoridad americana, la autoridad estadounidense. Vamos a hablar de los requisitos de la autoridad europea y a dar unas conclusiones. Solo como recordatorio y para ver su gran trascendencia, porque de esto ha tratado todo nuestro curso. Estamos hablando de las enfermedades transmitidas por alimentos, conocidas como ETA, las cuales son síndromes o enfermedades causadas por la ingestión de alimentos. Este término es tan difícil porque los alimentos no deberían causarnos daño. El ser humano y todos los animales y todas las especies ingieren alimentos para tener fuerza, para poder desarrollar un trabajo, para estimular y desarrollar su sistema inmune, ¿sí? Y poder vivir en buenas condiciones. En el caso de los animales productivos, pues para poder producir, en el caso de nosotros, para poder desempeñar todas nuestras funciones. Pero ¿qué hemos encontrado? Que si no se tiene un buen cuidado de la inocuidad, pueden afectar la salud del consumidor a nivel final. A nivel individual, como sería la presentación de un caso en particular, o a nivel grupal, como un brote. Y para ustedes no es lejano esta situación. Seguramente todos han padecido enfermedades de transmisión alimentaria o han visto gente que se ha enfermado e incluso grupos, ¿verdad?, que se han enfermado en alguna fiesta, en algún evento, por unos alimentos que no están inocuos, que están contaminados. Y estas enfermedades transmitidas por alimentos, si recuerdan lo que hemos venido discutiendo a lo largo del curso, pues son causados por diferentes tipos de peligros. Y en este caso estamos hablando de peligros refiriéndonos a los causantes de estas enfermedades. Pueden ser biológicos, como las bacterias. En este caso estamos mostrando ahí la Escherichia coli. Pueden ser bacterias como Salmonella, Listeria monocitógenes, pero también parásitos, virus, causantes de enfermedades. Peligros químicos, como son los plaguicidas que pueden llegar a contaminar nuestros alimentos. Y ustedes han visto a lo largo de toda la cadena de producción que debemos tener buen cuidado
desde el alimento que ingieren nuestros animales, que pudiera no haber sido producido con buenas prácticas y no haber tenido a tiempo el retiro de estas sustancias. Bueno, pero también en este caso podemos hablar de los antibióticos, de cualquier químico que pueda estar contaminando nuestro alimento. Y peligros físicos, estos digamos que son de los que menos se ha hablado, de los que menos se tienen ejemplos, pero sí pueden suceder. Y ahora que estamos hablando de productos cárnicos, tenemos el ejemplo en el proceso de producción de carne molida, donde a la hora de moler la carne pudieran resultar de los equipos liberación de esquirlas de metal que pudiesen llegar a contaminar nuestro producto. Pero tenemos también, por ejemplo, la liberación de vidrios si explota una lámpara y no tenemos esa lámpara bien protegida, etc. Entonces, tenemos que las enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser causadas por peligros biológicos, químicos y físicos. Ahí tenemos la información de cómo la Organización Mundial de la Salud ha estimado la carga mundial de enfermedades de transmisión alimentaria. Ellos presentaron en el año 2015 un reporte de cómo están las enfermedades de transmisión alimentaria en el mundo. Se han tipificado 31 agentes contaminantes como bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos químicos. Hasta 600 millones de personas de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, enferman tras consumir alimentos contaminados cada año. Vean la gravedad del asunto, ¿sí? Toda esa gente que se enfermó por consumir alimentos. De estas personas, 420,000 mueren, incluidos 125,000 niños menores de 5 años. Las enfermedades de transmisión alimentaria son la segunda causa de muerte de niños menores de 5 años. La primera causa de muerte son las enfermedades respiratorias. Entonces, no sé si puedan vislumbrar la importancia de esto. Después de 10 años de trabajo en esta investigación, donde participaron más de 100 expertos de todo el mundo, presentan esos cálculos que realmente todavía son conservadores, porque todos sabemos que no todo mundo va al médico cuando tiene una enfermedad de transmisión alimentaria o no vamos al hospital. Muchos de estos problemas que nos parecen a veces tan comunes, pues son cuidados en casa, nos tomamos un té, se busca el remedio o se espera a que pasen, ¿verdad? Si no es que se convierten en algo peor. Entonces, las estadísticas de estas enfermedades se tienen a partir de la asistencia a los servicios de salud. Es por eso que se considera que hay todavía, que la cifra todavía es mayor. Necesitamos mejorar la disponibilidad de datos sobre la carga de las setas en el mundo. Y aquí nos menciona la Organización Mundial de la Salud. Es evidente que la carga mundial de las enfermedades de transmisión alimentaria es considerable y afecta a todo el mundo, en particular a los niños menores de 5 años y a las personas que viven en zonas de bajos ingresos. Y en las conclusiones del informe nos mencionan que las enfermedades de transmisión alimentaria son una amenaza mundial. Existe la necesidad de que los gobiernos, la industria alimentaria y la gente hagan más para asegurar la inocuidad de los alimentos y prevenirlas. Es necesario en particular educar y capacitar a los productores de alimentos, los proveedores, las personas que manipulan alimentos y el público en general. Porque bueno, ustedes han visto que está establecido en el Codex Alimentarius que la inocuidad significa que los alimentos no causen daño, pero menciona que si son preparados tal y como se indica. En esto el consumidor también tiene una responsabilidad de leer las etiquetas y de consumir los alimentos tal y como se marca en el paquete,
tal como se lo está marcando la empresa. La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad compartida. Y yo aquí quiero recordarles que la Comisión del Códex Alimentarios ha establecido como obligatorio para el productor, es decir, para el dueño de la empresa, en cualquier etapa de producción, ofrecer un producto inocuo. Es decir, desde el productor primario, pasando por el feedlot, el corral de engorde, el establecimiento de matanza, corte y deshuese, hasta el que lo tiene que mantener en condiciones de refrigeración o en las condiciones necesarias para poderlo ofertar al consumidor. ¿Sí? Entonces no olvidemos esto. Y yo quisiera aquí mencionarles, para terminar este segmento, que como capacitadores debemos reforzar nuestros argumentos para convencer a los productores. Tal vez haciendo cálculos y poniendo algunos ejemplos de cuánto nos cuestan las enfermedades de transmisión alimentaria, cuánto cuesta el perder la vida de anaquel, disminuir la vida de anaquel, cuánto cuesta incluso perder una empresa por llegar a tener accidentes de tipo alimentario. Y pues también siempre en las exposiciones ante ganaderos, yo les pregunto, ¿quién de ellos no se enfermó de diarrea ese año? Les digo, levanten la mano el que no se ha enfermado de diarrea este año, y realmente de un grupo de 30 o de 50, si acaso 1 o 2 levantan la mano, porque las enfermedades transmitidas por alimentos nos han afectado a todos. En esta parte, bueno, ahora vamos a hablar someramente de lo que es la certificación y algunas certificaciones de tipo privado. La certificación, como ustedes saben, es un proceso de evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales de cada país, normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Esa es lo que llamamos evaluación de la conformidad. Y comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, pruebas, calibraciones, certificación y verificación. Esto, por supuesto, es realizado por un tercero hacia las empresas o hacia un país en particular, y se concluye con la elaboración de un informe de resultados. Desde hace aproximadamente 15 años, entre 10 y 15 años, han cobrado importancia las normas privadas, ¿sí? Que han sido desarrolladas por empresas privadas y organismos no gubernamentales. Principalmente los temas que se han abordado son inocuidad alimentaria, calidad de los alimentos, aspectos ambientales y sociales de la producción agroalimentaria. Y bueno, no es de sorprenderse que esto haya proliferado, puesto que en cuestión de inocuidad alimentaria han existido accidentes importantes, como lo que fue en el año 1993, en donde la empresa Jack in the Box resultó responsable del brote tan conocido de Escherichia coli enterohemorrágica, en donde fueron afectadas 732 personas, principalmente niños, y 73 restaurantes involucrados en varios estados de la Unión Americana, precisamente por una mala cocción de las hamburguesas. Y bueno, hace rato que hablábamos del costo, ¿verdad? A esta empresa, 25 años después de ese accidente, pues seguimos hablando de la mala fama y cómo se fue a pique con esa mala toma de decisiones y con ese accidente alimentario que ha marcado la historia de la inocuidad. Entonces, a partir de eso, se empiezan a crear diferentes normas en diferentes países por muchas empresas.
Se trabaja en inocuidad, pero también en calidad. Y como decíamos, ahora se tiene ya la preocupación por los aspectos ambientales. Y no es para menos. Se han hecho estudios sobre la emisión de gases de efecto invernadero, sobre la liberación de sustancias a nuestros ríos, los mantos freáticos, los mares. Y en esto, pues los países han tenido que adoptar políticas públicas y también incluir a la producción de alimentos, desde la producción de los animales en el campo, en cuestiones de sustentabilidad. Y en cuestiones sociales, también se está trabajando en los aspectos de comercio justo y en la no utilización de mano de obra infantil, por citar algunos ejemplos.